Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que estamos reunidos. Gracias por estar aquí. Este es un lugar de consuelo, de ánimo. Y gracias, Señor, porque nos permites recobrar pilas y poder ser edificados por medio de tu Espíritu Santo manifestándose en esta iglesia y en esta congregación. Nuevamente te damos gracias por la vida de nuestra hermana Graciela. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté acompañándola allá en el lugar donde ella vaya a estar, dándole fuerzas, dándole palabra de ánimo. Y también te pido por cada uno de los que estamos en este lugar. Sabemos que Dios, tú tienes planes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser vasos que puedan llevar tu gloria y que puedan ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno verle, qué bueno que está aquí. Sin más preámbulo, quiero iniciar con el mensaje de la palabra de Dios en este día, porque la semana pasada mi cuenta me di de que ya eran las 2:30, salimos de aquí creo que a las 2:40 y no me percaté. Entonces voy a estar al pendiente del reloj y voy a tratar de darme prisa, porque estamos en una serie de enseñanzas que pusimos como título Nuestras Enseñanzas. La semana pasada vimos la parte 1, que es la alabanza. Hablamos de por qué cantamos, por qué levantamos las manos, por qué nos gozamos, por qué nos alegramos, por qué es importante hacerlo de una manera genuina, de una manera real, sin disfraces, sino hacerlo de corazón para nuestro Dios. Y esta semana yo quiero hablar acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Por muchos años hemos visto cómo el servicio o el tiempo que pasamos en la iglesia o culto se reduce en dos actividades: cantos y predicación. ¿Verdad que sí? Es el tiempo que pasamos. Algunas otras iglesias, algunos otros lugares llegan a incluir tiempos de oración en la congregación. Pero en general esas son las dos cosas que acostumbramos o se acostumbra a realizar en un culto. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, precisamente yo quiero hablar acerca de las distintas manifestaciones en el cuerpo de Cristo que nuestro Dios, nuestro Cristo, el Espíritu Santo, quiere llevar a cabo dentro de la iglesia o dentro de la congregación de los santos. Siendo así, con estas dos actividades de cantar y predicar estamos reduciendo el mover de Dios. ¿A qué me refiero con el mover de Dios? A cómo Dios se manifiesta a través de nosotros. Pensamos que Dios solamente se puede manifestar en cantos y en predicación, pero Dios se puede manifestar de diferentes maneras. De hecho, el título del tema podría ser Manifestaciones de Cristo a través de nosotros. Cuando yo hablo acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, yo estoy hablando de las manifestaciones de Cristo a través de nosotros. Recuerden que el Espíritu de Cristo es el que vive en nosotros y se puede manifestar. Y Cristo, mi querido hermano y amigo, quiere manifestarse a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Eso es una realidad, ¿está de acuerdo conmigo? Cristo se quiere manifestar. Pero ¿por qué se quiere manifestar a través de nosotros? Por una simple razón: porque somos su iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Jesucristo es la cabeza, el que dirige al cuerpo, y usted y yo somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo Jesús. Algunos somos mano, algunos somos ojo, algunos somos pies, etc. Y Cristo, que es el que controla el cuerpo, que debería de ser así, que Cristo es el que controla la iglesia, siendo la cabeza, Cristo se va a manifestar con su cuerpo, que es su iglesia. Cristo debería de mover la mano. A lo mejor algunos de ustedes son mano y Cristo debería de mover esas manos.
Cristo debería de mover el ojo, debería de mover el pie. Si somos su cuerpo, Él nos mueve. Y lo recalco, Él se manifiesta. Lo vuelvo a repetir, si somos su cuerpo, Él se manifiesta. Por eso es que el día de hoy quiero hablar acerca de las manifestaciones de Cristo en medio de nosotros, de las manifestaciones del Espíritu Santo en medio de nosotros. Por lo tanto, si decimos que Dios se manifiesta en un tiempo de cantos y en un tiempo de predicación, estaríamos quedándonos muy cortos con ese mover y manifestación del Espíritu Santo. Dios nos dio distintas capacidades para que Él se manifieste en nosotros. Dios nos dio distintas maneras de servir para que Él se manifieste. Y Dios nos permite hacer distintas actividades de acuerdo a nuestras habilidades para que Él pueda moverse a través de nosotros. En resumen, usted tiene una habilidad, usted tiene una capacidad que Dios quiere manifestarse a través de esa habilidad y esa capacidad. Primera de Corintios capítulo 12, vamos rápidamente a leer estos versículos. Primera de Corintios 12, versículo 4. Lo vuelvo a repetir, Primera de Corintios 12, 4. Si usted es hábil con los versículos, sígame ahí con su vista, si no yo se lo leo con mucho gusto. Dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es muy importante, voy a hacer una pausa. A cada uno de nosotros se le ha dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Lo vamos a ver a continuación, ¿ok? Pero todos y cada uno de nosotros podemos ser usados y Cristo se puede manifestar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. En todos los que estamos aquí, en todos los que hemos creído, en todos los creyentes. Sigue diciendo, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, o sea, las hace Cristo Jesús en la vida de nosotros, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte estas dones o manifestaciones del Espíritu a cada uno de los que estamos aquí como Él quiere y como Él lo desea, hermano. Y esto es muy importante, no es como usted quiera, es como ¿quién? Como Dios quiere. Sigue diciendo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ¿qué? Como Él quiere. Si Él quiere dar sabiduría, Él la va a dar. Si Él quiere dar palabra de ciencia, Él la va a dar. Si Él quiere dar fe, Él lo va a dar. Si Él quiere dar a uno dones de sanidad, Él lo va a hacer. Si Él quiere hacer que uno haga milagros, Él lo va a hacer. Si Él quiere que uno dé profecía, Él lo va a hacer. Si uno quiere que hable lenguas, Él lo va a hacer. Si alguno quiere que interprete esas lenguas, Él lo va a hacer. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él le place, como Él quiere. Si usted quiere que hable, si Dios quiere que usted hable en lenguas, Él lo va a hacer. Si Dios quiere que usted interprete esas lenguas, Él lo va a hacer y Él lo va a decidir. Si Dios quiere que usted tenga palabra de sabiduría, ¿quién lo decide? Como Él quiere, no como yo quiero, sino como Él
¿Es que pastor yo quiero hablar en lenguas? Pues no depende de usted, depende de quién. De Dios, y si Él quiere darle a usted esa manifestación del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo un poco más claro. Versículo 4. Nuevamente, le voy a leer otra versión. Voy a leer esos mismos versículos, pero en otra versión, que es la versión textual. Dice lo siguiente. Escuche bien. Los que permanecen a la iglesia, los que pertenecen, a la iglesia, o sea, usted y yo, pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, dice el versículo 5, pero todos sirven al mismo Señor. Versículo 6, se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. ¿Quién es? Dios, el que da esa habilidad de hacerlas, no usted, sino Dios. Son un regalo de Dios. Sigue diciendo, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, ¿quién nos da esa capacidad especial? El Espíritu Santo. Lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Qué característica tienen estas manifestaciones del Espíritu Santo? Hacer el bien a otros. No hacer el mal, sino hacer el bien a los que nos rodean. Versículo 8. A algunos el Espíritu, escuche bien, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. Ese es el primero que vimos anteriormente, palabra de sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, que es palabra de ciencia, como lo leímos anteriormente. A otros les da una gran confianza en Dios, que es la fe. Y a otros les da el poder de sanar enfermos. Dice, ¿a todos o a otros? Dice, a otros. No dice a todos. ¿Se da cuenta? Dice, a unos les da la capacidad de hablar con sabiduría. También dice, a unos les da la capacidad de hablar con conocimiento, palabra de ciencia. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar enfermos. A otros, tal vez no a todos. Sigue diciendo, algunos reciben el poder de hacer milagros. Algunos. Sigue diciendo. Y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios, o sea, la profecía. Unos tienen la capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Esa también es una capacidad. Otra capacidad, algunos pueden hablar en idiomas desconocidos. ¿Dice todos? Dice algunos, no todos. Sigue diciendo, y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Esa es la interpretación de esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. En pocas palabras, es el Espíritu Santo quien decide si usted habla en lenguas o no habla en lenguas. Es el Espíritu Santo el que decide si usted tiene la capacidad de interpretar esas lenguas o no interpretar esas lenguas. Es el Espíritu Santo quien decide que usted tenga la capacidad de orar por alguien y ser sanado. Es el Espíritu Santo quien da la capacidad de que usted pueda hablar palabra de sabiduría o que pueda hablar palabra de ciencia. ¿Usted lo decide? ¿Quién lo decide? El Espíritu Santo. Es el que decide quién tiene o no esa capacidad de hacer las cosas. Por lo tanto, usted no puede decidir qué capacidad tiene de estas manifestaciones del Espíritu Santo si no es un regalo de Dios. Versículo 11, pero el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. A cada uno de nosotros. Pero pastor, es que yo quiero hablar en lenguas. No depende de usted. ¿De quién depende? Del Espíritu Santo. Es que pastor, yo quiero ser una persona de mucha fe. No depende de usted. ¿Depende de quién?
del Espíritu Santo. Es que, pastor, yo quiero tener ese don de la palabra de sabiduría. No depende de usted, depende de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es importante volver a recalcarlo. Escuche bien. Todos tenemos distintas capacidades para servir a Dios. No solo los músicos pueden servir a Dios, porque eso es lo que pensamos, ¿verdad? No solo el que predica o el que hace un bosquejo, sino todos tenemos distintas capacidades que nos han sido dadas. Hay distintas maneras de servir al Señor, no solo en la alabanza y predicando, mi querido hermano, que a veces encajonamos el servicio a Dios, o estás en la alabanza o estás predicando. No solamente Dios se manifiesta de esas maneras, hay distintas actividades que se pueden hacer para servir al Señor. No solo venir a cantar, o no solo venir a escuchar o a dar un mensaje. Todos, escuche bien, todos los creyentes tienen alguna capacidad especial dada por el Señor, y esa capacidad es para que procuremos el bien de los demás, según acabamos de leer. Esas capacidades especiales o esas manifestaciones que usted puede hacer de parte del Espíritu es para que seamos de bendición a los demás. Y guárdenlo en su corazón. Si usted tiene la capacidad o el don de hablar en lenguas, es para que usted sea de bendición a los demás. Si usted tiene la capacidad de hablar palabras de sabiduría, es para que usted sea de bendición a los demás. Si usted tiene la capacidad de hablar palabras de ciencia, es para ser de bendición a los demás. Si usted tiene la capacidad de poner las manos y que una persona sea sanada, es para bendición de los demás. Todas estas manifestaciones de parte de Dios son para que podamos ser bendición a otros. Si usted tiene alguna habilidad o capacidad, a usted le fue dada para hacer el bien. Si a usted Dios lo hizo mano, esa mano tiene que hacer el bien a los demás y que Cristo sea glorificado con eso. Si usted Dios lo hizo un ojo, ese ojo tiene que hacer el bien a los demás y que Cristo sea glorificado con eso. No que usted sea glorificado con eso, sino que Cristo sea glorificado con todo ello. Pero pastor, entiendo que unos son ojos, que otros son manos, otros son panza, otros son ombligo, pero ¿yo qué soy? ¿Qué soy yo? O si soy un ojo, pastor, ¿qué significa ser un ojo? Por muchos años, vuelvo a insistir, el cuerpo de Cristo ha sido mutilado en el sentido que solo parece haber una mano que toque un instrumento o una boca que predique. ¿Y dónde están los demás miembros del cuerpo de Cristo? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los hombros? ¿Dónde están los brazos? Limitando a dos actividades que son el cantar y predicar en la congregación, y no dejamos que Cristo se manifieste a través de todo el cuerpo. ¿Cómo el cuerpo se puede manifestar? Aquí en estos versículos encontramos algunas manifestaciones de Cristo y lo acabamos de leer. Número 1, palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Capacidad de hablar palabras sabias. Esa es palabra de sabiduría, capacidad de hablar palabras sabias. ¿Cuánto necesitamos
aquí en la iglesia que alguien se pare y diga palabras sabias, ¿a poco no? Que nos ayuden, que el cuerpo de Cristo sea edificado con esas palabras sabias. Número 2, palabra de ciencia, que es la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Qué bueno le hace a la iglesia y al cuerpo de Cristo que alguien se pare aquí y puede hablar con mucho conocimiento, que nos instruya, que nos enseñe. Qué bueno es eso. Número 3, fe, que dice en la traducción que le acabo de decir que fe es una gran confianza en Dios. ¿Cuánto necesitamos a personas que tengan una gran confianza en Dios? ¿A poco no nos motivan, nos inspiran? Eso es una manifestación del Espíritu Santo. Número 4, sanidades, que es el poder sanar enfermos. Qué bueno que nosotros podamos orar por alguien y ese alguien pueda ser sanado y ese alguien pueda reconocer que Cristo lo hizo. Profecía, me falta uno, hacer milagros, el poder de hacer milagros. Qué bueno que podamos orar por alguien y suceda un milagro y eso va a ayudar a que esa persona crea en Cristo Jesús. Profecía, ¿qué es profecía? Hablar un mensaje de parte de Dios. Yo en este momento estoy profetizando, estoy dando un mensaje de parte de Dios para usted, para cada uno de los que está aquí en este lugar. Discernimiento de espíritus, que es capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y la capacidad de descubrir los espíritus falsos. Esta manifestación es muy importante porque cuando se pare aquí alguien que esté diciendo cosas que no vienen de parte de Dios, esa persona que tiene ese don, pues nos puede ayudar, ¿verdad que sí? Número 8, hablar en lenguas, son hablar en idiomas que usted no conoce. Y número 9, interpretación de lenguas, que es entender lo que dicen esos idiomas. Y más adelante voy a explicar cómo es la manera bíblica y la manera de la enseñanza de los apóstoles que se puede utilizar ese don y esa manifestación del Espíritu Santo. Todas estas manifestaciones, escuche bien, es necesario que se den en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Todas y cada una de las que acabo de mencionar y enumerar. Escuche bien, todas y cada una. ¿Cuáles sí se manifiestan en esta congregación y cuáles no? Es muy importante que pidamos que estas manifestaciones se den en nuestra iglesia. Escuche bien, lo vuelvo a repetir, es importante que pidamos a Dios que palabra de sabiduría se dé en esta iglesia, que palabra de ciencia se dé en esta iglesia, que fe se dé en esta iglesia, que sanidades, que el hacer milagros, que la profecía, que el discernimiento de espíritus, que hablar en lenguas y que la interpretación de lenguas se dé en esta congregación. En mi caso, usted puede identificar cuáles tienen su vida. En mi caso logro identificar 5 de ellas en mi vida. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. De hecho, esta todos deberíamos de tenerla. Que si usted tiene al Espíritu de Dios, esta es la manifestación que todo creyente recibe y no la que muchos creen que es hablar en lenguas. Y eso se lo voy a explicar bíblicamente más adelante. Todo creyente esta manifestación de fe la recibe. Profecía. Esta también logro identificarla en mi vida. Amén. Y una más, que claramente yo sé que tengo esta manifestación. Ya le dije yo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, profecía y discernimiento de espíritus. Esta estoy convencido que la tengo.
Y le voy a dar algunos ejemplos. Una vez me presentaron a un profeta, entre comillas, y en mi espíritu yo no sentía paz con esa persona. Yo decía, este cuate como que no, y es el Espíritu Santo el que te da ese discernimiento de espíritus. Y dicho y hecho, me presentaron a esta persona que era un disque profeta. Dicho y hecho, después me lo encontré en una tienda de ropa, precisamente, específicamente lo recuerdo que fue en CNA, diciendo unas palabrotas, ese disque profeta. Y yo decía, es que no siento paz con esta persona. Eso es discernimiento del espíritu de las personas. También cuando se empezó a promulgar esto del PES, del Partido Encuentro Social, yo teniendo este don de discernimiento de espíritu, yo decía como que esto no, híjole, como que no siento paz en mi corazón. Y mire cómo quedó toda esta situación. Dicho y hecho, lo mismo. Si usted se da cuenta, dejé algunas sin mencionar. Por ejemplo, no mencioné y no dije que yo tengo las manifestaciones de sanidad. Creo que no la tengo, pero tal vez alguno de ustedes sí. Tampoco dije el hacer milagros, pero tal vez algunos de ustedes sí. Tampoco dije hablar en lenguas, pero a lo mejor algunos de ustedes sí. Tampoco dije interpretar lenguas, pero tal vez algunos de ustedes sí. ¿Por qué? Porque yo no necesariamente necesito tener todas las manifestaciones, sino para qué necesito al cuerpo de Cristo, sino para qué lo necesita usted como cuerpo de Cristo. Pero pastor, ¿cómo que no las tiene? Y casi se está persignando. Ay, el pastor debería de ir y orar por los enfermos y que salen. A lo mejor yo no tengo esa manifestación del Espíritu Santo y usted sí. A lo mejor yo no puedo hablar en lenguas y usted sí, que esa es una falsa enseñanza que le voy a comentar a continuación con la Biblia, de que todos deberíamos de hablar en lenguas. Esa es una falsa enseñanza. Vamos a verlo bíblicamente. Pero pastor, ¿cómo que no la tiene? Debería de ir y orar por los enfermos y que salen. Pues que me acompañe el que sí la tiene. ¿Verdad que sí? Dice Pablo más adelante en estos versículos. Estamos en 1 Corintios, capítulo 12. Voy a leer el versículo 12. Dice de la siguiente manera, estoy leyendo otra versión, a lo mejor a la que usted tiene distinta, pero dice así: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Me encanta cómo dice esta versión. Versículo 12: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Versículo 13: entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Se está escribiendo, voy a hacer una pausa, se está escribiendo en aquellos tiempos cuando había judíos y había de otras nacionalidades, cuando existía la esclavitud. Hoy en día no existe la esclavitud. Sí, dice, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Versículo 14. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no, porque eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Esto es muy importante para las iglesias que dicen que todos deberíamos de hablar en lenguas. Dice, lo vuelvo a repetir, si todo el cuerpo fuera ojo,
no podríamos oír. Sigue diciendo, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Así que no se desgaste. Si usted no tiene palabra de profecía, es porque Dios no quiso. Si usted no tiene palabra de ciencia, es porque Dios no quiso. Si usted no es profeta, es porque Dios no quiso. Si usted no habla en lenguas, es porque Dios no quiso. Dice, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Versículo 27, vámonos a saltar algunos versos. Vamos al versículo 27 que dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Levante la mano, ¿quién se siente parte de la iglesia? Cada uno de nosotros es parte de la iglesia. En la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas, en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. ¿Qué dice? A otros. Unos tienen esto, unos tienen aquello. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Todos hablan en idiomas desconocidos? Dice, algunos hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, versículo 29. No todos son profetas. No todos son maestros, tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. Hermano, esto es muy importante, no se desgaste. A veces hemos recibido la enseñanza de que todos deberíamos orar y sanar enfermos, de que todos deberíamos hablar en lenguas, de que todos deberíamos tener todos esos dones. Dice, no todos pueden hablar idiomas desconocidos. Ahí está, tan sencillo y claro. Cuando un predicador o un maestro le diga que usted forzosamente tiene que hablar en lenguas, menciona en este versículo, dice, no todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en estos idiomas. Y mire, yo con tristeza veo a muchas personas, sobre todo en las iglesias pentecostales, es que tú tienes que hablar en lenguas, y es que tienes que hablar en lenguas. ¿Qué dice la Escritura? No todos hablan en lenguas. Y ahí están los pobres, y abre tu boca y empiezan a decir cada tontería. Y le voy a decir por qué cada tontería me hace ta. Eso es un idioma que se pudiera entender. Recuerde que son idiomas estructurados. El idioma español, hermano, es muy complejo. Sigue diciendo, está muy bien que ustedes quieran recibir el Espíritu, las mejores capacidades. Está muy bien que usted quiera hablar en lenguas, que usted quiera interpretar, que usted tenga la palabra de sabiduría. Dice, yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Y sigue hablando 1 Corintios 13 acerca del amor, que es más importante que hablar en lenguas, que es más importante que palabra de sabiduría, que es más importante que palabra de conocimiento. En pocas palabras, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el hablar en lenguas, la interpretación de esas lenguas, la profecía, son cosas importantes, pero no es más importante que el amor. Que el manifestar amor y que el hablar amor a otros. Se da cuenta, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos pueden hacer milagros, no todos pueden curar enfermos, no todos pueden hablar en lenguas. Una vez nos encerraron en un cuarto a cierto grupo de personas porque querían que recibiéramos el Espíritu Santo, y esa manifestación era el hablar en lenguas. Y a las personas ahí los tenían tratando de abrir la boca para decir cosas extrañas. Le voy a decir, hermano, una lengua
el idioma español, hijo, el idioma francés, el idioma alemán, tiene características complejas. No es un rabatatata, no, es un idioma. Para hablar español tienes que tomar varias materias, español 1, español 2, español. A mí como me ha costado trabajo aprender inglés. Le voy a decir algo, cuando se habla en lenguas y cuando se daba esa manifestación, personas que eran de otro país entendían lo que se decía. Con el acento tal cual. Porque si usted dice que habla inglés, una vez me pasó una anécdota, yo trabajaba en una escuela bilingüe y llegó de intercambio un americano y el rector, que tenía muchos grados de inglés, comenzó a hablar en inglés y el americano no le entendió nada. ¿Por qué? Porque el acento es diferente, el acento es distinto. Hermano, cuando se da una manifestación de hablar en lenguas, no solamente son las palabras, es el acento. Dice la Escritura que cuando hablaban en lenguas los apóstoles de aquel tiempo de otras naciones entendían claramente lo que se hablaba. Claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios destinó a cada uno de nosotros con alguna capacidad o don para que Él pueda manifestarse. Ojo, quien destinó es Dios, no usted. Quien destina si usted puede hablar en lenguas es Dios, no usted. Quien destina que si usted puede hablar palabra de sabiduría es Dios, no usted. Quien destina que si usted puede sanar enfermos, ¿quién es? Es Dios, no usted. Y a veces queremos forzar ese tipo de dones y manifestaciones y caemos en puras apariencias. Versículo 18, lo vuelvo a repetir, Dios puso cada parte del cuerpo donde Él quiso. No usted, sino Él. ¿Quién da el poder de hacer milagros? Dios. ¿Quién da el poder de hablar en lenguas? Dios. El error es pensar que yo debo de tener todos los dones y no es, ¿verdad? Porque usted no es todo el cuerpo de Cristo. Aquí habemos unas 30 personas en el cual Dios ha depositado dones y manifestaciones en particular a cada uno de ustedes. Le voy a decir algo, usted no se frustre si no habla en lenguas. Usted no se frustre si no tiene palabra de sabiduría. Usted no se frustre si tiene o no profecía. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que le place. ¿Quién es el que tiene estas manifestaciones? Por eso vemos a muchos frustrados por no poder sanar. Por eso vemos a muchos frustrados por no poder hacer milagros. Por eso vemos a muchos frustrados por no poder hablar en lenguas. Y lo que sucede es que comienzan a decir cualquier tipo de disparates. Y nos dan esa mala enseñanza que todos para ser bautizados en el Espíritu Santo tenemos que hablar en lenguas. O que todos deberíamos de hacer milagros. ¿Y qué sucede? Comienza una frustración y en esa frustración empezamos a inventar y a disparatar con cosas. Comenzamos a inventar que hablamos en lenguas, comenzamos a inventar que sanamos, comenzamos a inventar que interpretamos, comenzamos a inventar que profetizamos, etcétera, etcétera. Y en lugar de una manifestación es una simulación.
hermano está cayendo en dos errores importantes. Número uno, los que simulan la manifestación de Dios y vemos cada show en las iglesias. Y el otro extremo, los que no creen en las manifestaciones de Cristo y la iglesia está completamente estática. Lo vuelvo a repetir, la iglesia evangélica está cayendo en dos errores, o la iglesia cristiana está cayendo en dos errores: en hacer simulación o quedarse con los brazos cruzados. Ya me salté muchos. ¿Qué le pasó aquí? Discúlpeme. Vuelvo a retomar. El error es pensar que yo debo de tener todos los dones y no es verdad. Por eso es que vemos a muchos frustrados por no poder sanar. Y no es verdad. Por eso es que vemos a muchos frustrados por no poder hacer milagros. Por eso es que vemos a muchos frustrados por no poder hablar en lenguas y empiezan a inventar cada cosa. Hermano, un lenguaje es tan complicado. No es un rabasaya. Y nos dan esa mala enseñanza que todos, para ser bautizados en el Espíritu, tenemos que hablar en lenguas. O que todos deberíamos de hacer milagros. Hermanos, somos un cuerpo de Cristo. Unos son boca, unos son pies, unos son manos. Porque precisamente Pablo dice: ¿hablan todos en lenguas? ¿Profetizan todos? ¿Todos pueden enseñar? No, mi hermano. Algunos tienen esas capacidades que Dios les ha dado y otros no. No se frustre. Yo viví muchos años frustrados porque me decían: es que tú tienes que hablar en lenguas. Y eso no es lo que acabamos de leer. Lo que dice la Escritura. ¿Y qué pasa? Empezamos a simular. Lo voy a ser muy sincero, por tratar de encajar con los demás y que me junten en el grupo espiritual, empezamos a hacer cada cosa. Empezamos a jugar como niños Eso hasta mi hija lo hace. Hermano, un lenguaje es algo más complicado que una vasalla, basada, caballa, sazón. Hermano, es un idioma, es una lengua como la que yo estoy hablando ahorita en este momento. ¿Sabe por qué? Porque los extranjeros entendían las lenguas de esa persona. Y para que alguien entienda a otra persona, imagínense, yo tengo un inglés de nada más interpretación de textos. Yo conozco a muchos que tienen un nivel B1, se le llama B2, que saben inglés y cuando llegan a la realidad del otro país no te entienden, porque la pronunciación tiene mucho que ver. Hermano, la manifestación del Espíritu Santo es tan perfecta, era tan perfecta y es tan perfecta hoy en día que si tú vas a otro país y tienes el don de hablar en lenguas, te van a entender perfectamente, y no es un rabasaya, porque eso hasta un niño lo puede hacer. ¿Y qué sucede en nuestra frustración? Comenzamos a inventar cosas que no son.
inventar que sanamos, comenzamos a inventar que interpretamos, que profetizamos, y en lugar de ser una manifestación, es una simulación. Y el cuerpo de Cristo está cayendo en dos errores: en hacer simulación, que vemos muchas simulaciones, o quedarse cruzados de brazos sin dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Los dos extremos. Algunos no creen que hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo y nos quedamos cruzados de brazos. Y ahorita les voy a explicar por qué sí es una manifestación del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? En la iglesia evangélica hay dos corrientes: las que simulan la manifestación de Dios y vemos cada show, y los que no creen en las manifestaciones de Cristo, y la iglesia está completamente estática. Ni una ni otra, mis queridos hermanos, sino lo real y lo verdadero. Algunos de nosotros hemos visto algunas manifestaciones raras en televisión o en internet, ¿verdad que sí? O hemos asistido en alguna iglesia donde hacen manifestaciones raras. ¿Por qué raras? Porque no las encontramos en la doctrina de los apóstoles, no las encontramos en la Escritura. Díganme, según los versículos que acabamos de leer, palabra de sabiduría, que deberíamos de aprendernosla, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, profecía, hablar en lenguas, interpretación, por ahí tal vez se me pase una. Díganme, según los versículos que acabamos de leer, que alguien se caiga para atrás es una manifestación de las que acabo de leer. Que alguien se ría sin control es una manifestación del Espíritu, que de las que acabamos de leer. Que a alguien le salgan dientes de oro es una manifestación del Espíritu, porque esa fue una moda que se implementó hace muchos años. No, mi hermano, no solo es una simulación, es antibíblico. Todo lo que hagamos en este lugar debe de ser bíblico, centrado en la doctrina ¿de quién? De Cristo, en la doctrina de los apóstoles. Todo lo que hagamos en este lugar debe de ser bíblico y tiene que edificar. ¿Qué es edificar? Hacer el bien y, punto importante, traer paz a los corazones y no confusión. Lo vuelvo a repetir: todo lo que hagamos en este lugar debe de ser de edificación, traer paz a los corazones y no confusión. Primera de Corintios 14:33. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Primera de Corintios 14:33. ¿Qué dice? Alguien con voz fuerte que me ayude a leerlo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Todo lo que hagamos, hermano, tiene que edificar, tiene que hacer el bien, tiene que traer la paz y no confusión. Dios, que dice la Escritura, no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando una persona de la nada se cae para atrás, ¿qué provoca?
cerca, paz o confusión? ¿Qué dice la Biblia? Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Qué le pasaría, santo Dios? ¿Se le bajaron las vitaminas? ¿No sabemos ni qué hacer, hermano, o qué? Dios es un Dios de paz y no de confusión. Una vez un falso maestro le cuestioné y le dije, ¿por qué se caen? ¿Eso es bíblico? ¿Y sabe qué me contestó bien enojado? Josué, jamás te vuelvo a enseñar, tú no sabes nada. Y le dije, dice la palabra que ninguno podrá decir, ninguno enseñará a su prójimo diciendo, conoce a Dios, porque todos le conocerán. Es que tú no sabes nada de estas cosas. La Biblia dice que todos le conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Sabe qué pasó? Jamás me volvió a dirigir la palabra a este hombre. Cuando una persona se ríe sin parar, ¿qué genera? ¿Paz o intranquilidad? Imagínense que aquí en este lugar alguien comienza a reír y reír y reír y reír y reír mientras yo estoy predicando. ¿Qué va a generar? ¿Paz o intranquilidad? Es más, muchas personas pueden decir, está demente, ¿esto qué es? Nuevamente, confusión, y Dios no es un Dios de confusión. No sabemos ni por qué se está riendo. Una cosa es estar gozoso y otra reír como loco, sin parar, como si estuviera poseído. Y le voy a decir algo, Dios no posee a las personas. Dios es un caballero. Aún el profeta dice en la Escritura que es controlado por el Espíritu Santo. Es que no puedo, tengo que decirlo, es que si no lo digo pierdo el... No. Dios no es un Dios de confusión. Cuando se habla en lenguas y la gente escucha estas lenguas, puede generar confusión porque nadie lo entiende. Y como Dios no es un Dios de confusión, precisamente los apóstoles dejaron instrucciones precisas para que todos estuvieran en el mismo sentir y no hubiera confusión, sino paz. Porque a paz nos llamó el Señor. Y mire, si yo estuviera predicando este mensaje en una iglesia pentecostés, ya me hubieran corrido. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 14. Yo creo que este capítulo los pentecosteses lo eliminan de la Biblia, o no sé qué pasa. Dice de la siguiente manera: procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. O sea, cuando profetizan, la gente sí los entiende. Cuando hablan un idioma, el español, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo y a sentirse mejor y a estar alegres. ¿Qué pasa? Cuando una persona habla proféticamente, esa profecía tiene que ser de bendición a las personas. Versículo 5. Me gustaría que todos ustedes hablaran en lenguas o en idiomas desconocido, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios.
Dice la versión Reina Valera: me gustaría que todos hablaran en lenguas, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar. ¿Qué es profetizar? Dar un mensaje de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios, o sea, en realidad es más importante profetizar que hablar en idiomas que otros no entienden. Escuche bien, Pablo aquí está poniendo que es más importante el que yo pueda darle una palabra profética de bendición para su vida en español, que usted pueda hablar en lenguas. Dice: en realidad es más importante hablar de parte de Dios o profetizar que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice. En una congregación, en una iglesia de santos, si alguien comienza a hablar en lenguas en este momento y se para a hablar en lenguas, dice que debe de haber alguien que interprete esas lenguas, sino que calle en la congregación, porque todo debe de hacerse para edificación. ¿De qué me edifica que alguien se pare y comience a decir una vasalla? ¿De qué me edifica si no lo entiendo? Debe de haber una interpretación de esas lenguas. Sigue diciendo: en realidad es más importante hablar de parte de Dios o profetizar que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. ¿Qué dice la palabra que acabamos de leer? Que si alguien habla en lenguas debe de haber otro que traduzca, sino que guarde silencio. Es que no puedo, es que es el Espíritu. Y dice que guarde silencio si no hay alguien que interprete esas lenguas. Eso dice la Escritura. Versículo 6: hermanos míos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en idiomas desconocidos o en lengua, ¿de qué les serviría? Solamente los ayudaría si les diera a conocer algo desconocido, o si les diera algún conocimiento, o si les comunicara algún mensaje de parte de Dios o alguna enseñanza. Eso sí edifica, una enseñanza. Versículo 7: si todos los instrumentos musicales tuvieran el mismo sonido, ¿cómo podría distinguirse una flauta de un arpa? Si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significan, es como si estuvieran hablando al aire. Versículo 10: en el mundo hay muchos idiomas y todos ellos se pueden decir cosas que tienen sentido. Pero si alguien me habla y yo no entiendo lo que dice, esa persona pensará que soy un extranjero. Lo mismo pensaré yo si esa persona no me entiende a mí. Por eso, versículo 12: ya que desean las capacidades que da el Espíritu, traten de tener aquellas que ayuden a todos en la iglesia. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, cuando ustedes hablen en lenguas, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Lo vuelvo a repetir: cuando alguien hable en lenguas en la congregación, debe pedirle a Dios que le dé la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Versículo 15: pues orar y cantar en mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Versículo 16: porque si tú das gracias a Dios con tu espíritu y te escucha algún extraño, no podrá unirse a tu oración si no entiende lo que dices. Y no podrá hacerlo porque no habrá comprendido nada. Tu oración podrá ser muy buena, pero no estás ayudando a nadie.
Eso dice el versículo 17. Si yo me pongo en este momento, dice, tu oración podrá ser muy bonita, muy buena, pero no estás ayudando a nadie. A nadie. Recuerden que la finalidad de las manifestaciones, lo acabamos de leer, que es ayudar a otros. Ayudar a otros. Versículo 18, yo le doy gracias a Dios que habla en idiomas desconocidos más que todos ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la iglesia, ¿qué dice Pablo? Prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros, más que decir 10,000 palabras en un idioma que nadie entiende. Versículo 20, hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Dios dice en la Biblia, le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros en idiomas desconocidos, pero ni así me harán caso. Versículo 22, por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos podrá probarles algo a los no cristianos. Pero para los cristianos esos idiomas no prueban nada. En resumen, de nada sirve hablar en lenguas en la iglesia si no hay una interpretación de lo que se está diciendo. Explicar para qué fueron las lenguas en los no cristianos. ¿Para qué fueron las lenguas en los no cristianos? Para que creyeran. Llegaba un italiano, estoy inventando, ahí a Israel. Imagínense que escuchara a un israelita hablar en italiano el Evangelio de Cristo. ¿Qué iba a hacer? Va a caer de rodillas. ¿Cómo puede estar hablando en italiano? Hermano, para eso servían las lenguas en ese momento. En cambio, los mensajes de parte de Dios, las profecías, son para los cristianos, no para los que no creen en Cristo. Por eso es que Pablo decía, entre ustedes yo prefiero hablar profecía y no en lenguas, porque es más edificante para los que estamos aquí. Versículo 23, supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. ¿Qué es lo que sucede mucho en las iglesias pentecostales? Se para el pastor y dice, todos vamos a orar en lenguas. Y todo el mundo se hace un ruidazo. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idiomas desconocidos. Dice, si en ese momento